con el énfasis de este mes, estamos estudiando la carta de Santiago. ¿Qué les ha parecido la carta de Santiago? De hecho, ¿cuál es el pasaje que usted leyó en esta semana que corresponde ahora predicar? ¿Cuál? Versículos 19 al 26, 27. ¿Verdad? O 26. Ese es el pasaje que nos toca estudiar ahora. Algo que ha estado pasando, sobre todo con lo que estamos compartiendo la palabra, es que en Santiago tenemos que ir pasaje, versículos por versículos, hasta terminar Santiago. Esa es la idea, no nos vamos a saltar ningún párrafo, ningún pasaje. Esa es la idea. En los énfasis tomamos algún otro pasaje que creemos que va en el tema, en el énfasis. Aquí no, es por libro. Entonces vamos pasaje por pasaje hasta terminar Santiago. Esa es la idea. Nos llevaremos 5 domingos más o menos para hablar acerca de toda la carta de Santiago. Ustedes escucharon un sermón el domingo pasado. Hoy entonces quiero compartir ahora el tema del sermón es este. ¿Qué es lo que verdaderamente agrada a Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente agrada a Dios? Es una pregunta que creo yo que debemos contestarnos ahora nosotros desde la perspectiva bíblica. Porque luego pensamos que lo que agrada a Dios, bueno, es lo que no me agrada a mí. Y entonces yo hago cosas que pensando que eso le agrada a Dios. Quizás eso es lo que a ti te agrada. Pero a Dios, ¿quién sabe? ¿Qué es realmente lo que agrada a Dios? Y me llama la atención esta parte de la Escritura, porque tiene que ver con algo muy práctico. Lo que le agrada a Dios tiene que ver con algo muy práctico. Es decir, no es un asunto de conocimiento, no es un asunto del saber, no es un asunto que... Lo que le agrada a Dios es que yo sepa mucho de la Biblia. ¿Le agrada a Dios? Usted lo va a ver desde la perspectiva de Santiago. No, lo que le agrada a Dios siempre son las cosas prácticas. Eso es lo que le agrada a Dios. Y lo vamos a ver. Pero déjenme leer. Usted ya leyó seguramente en la semana, versículos 19 al 27. Pero déjenme leer nuevamente. Y quiero leerle en el lenguaje actual, en el lenguaje sencillo. Miren cómo dice. Ustedes sigan ahí con su vista, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Voy a leer el lenguaje sencillo, una versión del lenguaje muy, muy claro. Miren lo que dice. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Escuchen. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarnos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Ore conmigo. Señor, habla nuestra vida. En esta mañana, tarde, Señor, queremos escuchar tu palabra. Háblanos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya nos bendijo la palabra con tan solamente leer. Ya nos bendijo la palabra. Tan solamente leerlo, ya nos bendijo. Trajo bendición. Y nos confronta con una realidad. Me encanta lo que dicen los versículos 26. Si alguien se cree muy santo. ¿Cómo dice la versión 60? Si alguien se cree religioso.
y no le pone freno a su lengua, dice la nueva versión, la religión de tal es vana. Miren lo que está diciendo. Y luego dice, la religión pura y sin mácula o sin mancha es esta. Y hace dos declaraciones ahí: ayudar a las viudas y a los huérfanos y apartarse de mal. Oh. ¿Qué nos quiere decir Santiago en esta parte de la Biblia? De acuerdo al propósito de la carta, ustedes escucharon un sermón el domingo pasado que tiene que ver con lo siguiente. Se nos enseñó que debemos ser firmes ante la tentación. ¿Recuerdan de eso? Firme ante la tentación. Y luego, y gozosos en las pruebas. La comunidad a la que está hablando Santiago, ¿se acuerdan qué característica tiene la gente a la que le está hablando Santiago? ¿Se acuerdan? ¿Cómo están? ¿Cómo viven? No, sí, lo dijeron porque la célula yo lo miré. ¿Cuál es la condición de la gente a la que está escribiendo Santiago? ¿Cómo están viviendo? Pruebas. Hay pruebas. Están siendo perseguidos. Están esparcidos. Están yéndose por diferentes partes porque tiene prueba. Porque hay prueba. Están pasando por pruebas, por lucha, están siendo perseguidos. Así está en la comunidad de la que le está hablando Santiago. Por eso les da esas dos advertencias y dos declaraciones, las que ustedes vieron el domingo pasado. Pero el texto, el versículo 19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Hay una pregunta ahí que ustedes recibieron que dice: ¿qué tiene que ver el versículo 19 con todos los versículos 18 anteriores? ¿Qué tiene que ver con eso? Con la firmeza, con el momento de prueba. ¿Qué tiene que ver ese versículo? Tiene que ver algo muy importante, les voy a explicar. En el tema general de Santiago está usando un proverbio. De hecho, este es un proverbio que se usaba en la cultura en el tiempo de Santiago. Es un proverbio. De hecho, si usted lee Proverbios, va a encontrar algo muy parecido a esto cuando dice: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Por qué está usando este proverbio? Porque la gente a la que está escribiendo Santiago es una gente que está en pruebas, que tiene luchas, está enfrentando pruebas, está enfrentando luchas. Yo le pregunto: ¿cómo está usted cuando está enfrentando una lucha o una prueba? Regularmente, cuando usted está pasando alguna crisis, alguna situación que está de mala, ¿cierto o no es cierto? Está de mala, o sea, se siente mal. Usted no tiene toda la capacidad emocional para responder ante una charla, una plática, porque usted se siente mal. Muchas personas se enojan con otras por causa de ¿qué cosa? Del estrés o de las pruebas, pues, de la vida cotidiana. Entonces, por tanto, las presiones de las pruebas en la comunidad de Santiago específicamente pueden haber hecho que sus lectores o su audiencia fueran lentos para escuchar y rápidos para hablar, especialmente para hablar con ira. Entonces nos resulta bastante fácil entender esto que está diciendo Santiago. Por ejemplo, una pareja, un matrimonio, por ejemplo, que luchan, que tienen problemas con las finanzas, con el dinero, es mucho más probable que van a experimentar conflictos matrimoniales. Pueden pelear por el dinero o por otras cosas, pero la prueba financiera se ha convertido en la ocasión para pecar contra otro, para ofender a los demás. Entonces, en medio de esa tribulación, de esa prueba, la que está pasando la comunidad a la que escribe Santiago, entonces Santiago dice: ¿saben qué? Sean muy rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Parece que es un proverbio que es clave para las relaciones. Para que cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, lo primero que tenemos que hacer es rápido para escuchar. ¿En qué puedo ayudarte? A ver, dime, yo te escucho. Cerrar un poco la boca. ¿Quiénes han metido problemas por su lengua, por hablar? ¿Quiénes han metido problemas? Sí, ¿verdad? O sea, tú dices cosas y dices: híjole, ¿qué dije? Ofendí, me metí en problemas. ¿Sí que es? Ese es un proverbio realmente que Santiago está usando. Ahora, estoy contestando una de las preguntas que vienen allí, incluso en la lección de célula. Porque ahí dice: ¿qué tiene que ver el versículo 19 con el resto? Entonces,
en el comportamiento diario del verdadero cristiano, porque estamos hablando de qué es lo que verdaderamente agrada a Dios. ¿Ha escuchado usted la pregunta? ¿Y qué religión es la verdadera? ¿Cuál religión es la verdadera? ¿Ha escuchado eso? Es que hay tantos grupos, hay tantas religiones. ¿Cuál será? Santiago nos presenta eso. Santiago nos dice, si usted tiene dudas. El título del sermón entonces, ¿qué es lo que verdaderamente agrada a Dios? Encontramos algo interesante en esta sección. ¿Qué es lo que le da énfasis a Santiago? ¿A qué le da énfasis a Santiago? A ver, ustedes que leyeron el pasaje. ¿A qué le da énfasis a Santiago? ¿Cuál es el concepto central de Santiago? ¿Qué es eso? Sí, Francis. La palabra, pero pero especialmente sí tiene que ver con la palabra. Hacedores, poner en práctica. Ese es el énfasis que va a dar Santiago. A poner en práctica la palabra. Miren, los versículos que ustedes leyeron hace 8 días, los versículos del 2 al 11, nos habla de una actitud positiva para asumir o que debe asumir el cristiano frente a las pruebas. Los versículos del 12 al 18 plantean la actitud correcta que debe asumir el cristiano ante la tentación a hacer lo malo. Y ahora los versículos del 19 y 27 nos hablan de la actitud de obediencia que debe asumir el cristiano ante la palabra de Dios. Cheque, actitud positiva para poder resistir las pruebas. Actitud también correcta para poder resistir a la tentación de hacer lo malo. Ahora, la actitud correcta para poner en práctica o obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? En este texto entonces puede dividirse de esta manera. Oír, en esta sección, oír, actuar y evidenciar. Así se resume la vida cristiana. Esto es lo que le agrada a Dios. Oye, después de oír, actúa, después de actuar, de evidencia. Tienes que dar evidencia de lo que la palabra de Dios te ha enseñado. Así que estos versículos entonces retan al creyente, retan al cristiano a oír la palabra de Dios con mansedumbre. Nos da una exhortación a accionar, a actuar en obediencia continua a la palabra de Dios. Y finalmente presentan un reto para que se dé evidencia de la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Y veamos entonces uno por uno. Primero, ¿qué es lo que agrada a Dios? Santiago dice, lo que le agrada a Dios es cuando tú prestas atención a lo que Dios dice, cuando tú prestas atención a la palabra de Dios. Oír. En primer lugar, entonces, el texto habla de la necesidad de prestarle atención a la palabra de Dios, en vez de oír a otras voces. En vez de oír, no sé, hay 3 voces que vienen a nuestra vida todos los días. 3 voces. 3 voces que vienen todos los días a nuestra vida. La voz de Dios, la voz de Satanás y la voz interna, nuestra propia voz. Aquellos gustos, aquellas cosas que nos agradan. Regularmente, ¿qué voz es la que obedecemos o escuchamos? Esa que está en nuestro interior. Esa es la voz que más escuchamos. Es lo que más nos lleva a hacer cosas, porque estamos escuchando esa voz. Dice la palabra, dice el texto, versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra. Para que puedan recibir con humildad la palabra. Difícilmente vas a recibir con humildad la palabra si no pones atención. Si no escuchas, ese es el primer reto. Dije hace rato que Santiago comienza esta sección con lo que podría haber sido un proverbio original de aquel tiempo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Sin embargo, hay muchos dichos, o había muchos dichos proverbiales, o hay muchos dichos proverbiales en esta epístola incluso. Hay otros que van a mencionar más adelante. ¿Y cómo tiene comparación con Proverbios? Por ejemplo, Proverbios 3:13, mire lo que dice. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Sé que
Es muy parecido al proverbio que encontramos aquí en Santiago. Y ese es un proverbio en la Biblia. También podemos entonces notar cómo había líderes religiosos que usaban este tipo de proverbios. Por ejemplo, hay 4 tipos de discípulos. Dicen, los judíos pensaban esto y ellos decían que había 4 tipos de discípulos. Acordémonos que siempre aquellos líderes religiosos tenían personas a las que educaban, a las que enseñaban. Es más, los discípulos eran aquellos que buscaban quiénes eran sus maestros. Es decir, los discípulos buscaban a sus maestros. Por eso cuando llega Jesús, Jesús cambia todo, porque según los alumnos debían de buscar al rabino, al maestro, para que les enseñara. ¿Qué hizo Jesús? Él, al revés, Él los escogió. Entonces decían, oye, ¿por qué hace Jesús? Porque es un rabino. Deben buscar, a los alumnos deben buscarlo a Él. No, Él los escogió. Entonces los rabinos tenían este dicho. Decían ellos, hay 4 tipos de discípulos. El que es rápido para oír y rápido para hablar. Rápido para oír y rápido para hablar. ¿Cuál es la ventaja de este? ¿Cuál es la ventaja? Que aprende rápido. Pero así como aprende, así se le olvida. O sea, así como aprende, también habla y dice y echa a perder eso que aprendió. Porque tiene su boca muy suelta. Decían ellos, el que es rápido para oír y rápido para hablar, su ganancia es cancelada por su pérdida. Y luego hay otro tipo de discípulo, el que es lento para oír y lento para hablar. ¿Tiene ventaja este? Sí tiene una. Aprende muy lento, pero también habla menos. Le ayuda un poco. Su ganancia se compensa con su pérdida. Hay otro, el rápido para oír y lento para hablar. De este está hablando Santiago. Este es una fortuna. Es lento para oír, perdón, es rápido para oír y lento para hablar. Pero hay otro, el lento para oír y el rápido para hablar. Esta es una desgracia. Había otra forma de decirlo. Les digo esta otra forma de decirlo. 4 tipos de discípulos. Los rápidos para escuchar y rápidos para olvidar. Es decir, lo que ganan por un lado lo pierden por el otro. Otros, lento para escuchar y lento para olvidar. Compensan lo que pierden con lo que ganan. Rápidos para escuchar y lentos para olvidar. Estos son los sabios, de lo que está diciendo Santiago. Otros lentos para escuchar y rápidos para olvidar, porque estos nunca crecen. Así como van de lentos escuchando, así también bien rápido olvidan todo. ¿De cuál es usted? ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo de persona es cuando escucha y oye primero a los demás la palabra de Dios? ¿Qué hace usted? ¿Qué tipo de persona es? ¿Le gusta escuchar? ¿Le gusta escuchar a las demás personas? ¿Cuál es su actitud que tiene cuando viene aquí y escucha el sermón y la palabra de Dios? ¿De verdad está escuchando la palabra de Dios? ¿Cuál es su actitud? Algunos, de aquí te miran toditos. Yo los puedo mirar y tienen una actitud, algunos una actitud muy buena en relación a escuchar atentamente. Otros dicen, pastor, ¿a qué horas ya le das vuelta al segundo punto? Porque ya te tardaste en el primero. Y otros dicen, pastor, con tu permiso me he hecho un sueño ahorita. Y quiero decir, yo no tengo ningún problema que quien se duerma aquí. De verdad, yo tengo ningún problema. De hecho, hasta le digo, Señor, gracias porque el hermano fundamental se durmió. O sea, yo no tengo ningún problema cuando alguien se duerme aquí. De verdad, no tengo ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque eso me da a entender que en su casa no hay paz y no duerme usted. En su trabajo tampoco hay paz y no puede descansar bien o donde usted esté. Pero cuando viene a la iglesia siente una gran paz que le da sueño. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios, pero qué bueno. Piense en esa actitud entonces para escuchar, prestarle atención a la palabra de Dios.
Luego algunos dicen que hay diferentes tipos de personas al escuchar. Vean, está el intelectual. Es aquel que está más interesado en saber que en lo que va a hacer. Hay muchas personas, incluso muchos cristianos, que están interesados mucho en saber. El pastor no nos ha enseñado Apocalipsis, el pastor no nos ha enseñado segunda venida de Cristo, no nos ha enseñado el rapto, no nos ha enseñado tantas cosas que debemos aprender. ¿Qué vas a hacer? Estos son los intelectuales, aquellos que quieren saber muchas cosas, pero no tienen mucho interés de poner en práctica. Está otro, el crítico. Es el que da su voto positivo o negativo en cada sermón. Y dice, la verdad es que el sermón de hoy no estuvo muy bueno. La verdad es que el sermón de hace un mes estuvo mucho mejor. En los sermones están mejor que ahora. Es el crítico. No tiene ese deseo de escuchar. Está también el que es el probador. ¿Saben qué significa el probador? Es aquel que consume la palabra al estilo buffet. ¿Qué se hace en los buffets? Tú vas y dices, esto me gusta, sí, esto no, esto sí, esto no, y vas tomando lo que te gusta. Muchos, así, aquí escuchan, se me quedo con eso, porque lo demás que dijo el pastor está mal, eso no va conmigo. Y vas tomando aquello que a ti te gusta. Ese es otro tipo. Pero hay otro tipo, es el aplaudidor, es aquel que de verdad todo le gusta, pastor, qué bueno estuvo hoy. Y el próximo domingo, pastor, igual estuvo muy bien. ¿Estuviste? No estuve, pero me dijeron que está bueno. Es el que siempre está nomás aplaudiendo y todo está bien. Pero está otro todavía, que es el observador. Pone atención en todo, menos en el sermón. En todo pone atención. Pone atención en la persona que se sentó al lado, cómo viene vestido, cómo viene vestida. En todo pone atención, menos en lo que debe, el sermón. Ese es otro tipo, pero ese se llama el observador. Y usted dice, no habrá otro porque todavía no me encuentro ahí. Hay otros dos, pero espérense, quizás está el otro. Hay otro que se llama el organizador. Oye, eso está padre. Bueno, es aquel que es muy cuidadoso del tiempo y no tolera que el predicador se pase un poco más de lo acostumbrado. Y está con su reloj, ya tardó, ahora sí. No, como no predicó el domingo, ahora quiere aprovechar y a predicar todo. Es el organizador el que está pendiente de que ya es tarde, de que ya está aburrido, que ya, etc. Pero está otro. Ese es el fariseo. Es aquel que nunca aplica el mensaje a su propia vida, pero se retira los domingos llevando una lista ahí mental, incluso hasta escrita, de gente que debió haber escuchado ese sermón. Y usted se fue y dice, ay, no vino mi esposa, ella debió haber escuchado eso que dijo el pastor hoy. Y se va diciendo, ¿cómo no vino la familia fulana de tal? A ellos le correspondía muy bien ese mensaje. Y se va llevando una gran lista de las personas que creen que para ellos era el sermón. Mis amados, ¿cómo estamos escuchando nosotros el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prontos para oír, dice el texto. Prontos para oír. De hecho, ese proverbio era tan común en la comunidad que, por ejemplo, alguien le preguntó a un oficial, le dijo lo siguiente: ¿cuál es la mejor manera de ejercer autoridad? Miren lo que contestó el oficial: no pierdas los estribos, habla poco y escucha mucho. ¿Qué es eso? Es lo mismo, es el mismo proverbio de Santiago. Entonces la intención de Santiago no es imponer o imponernos un voto de silencio para aquellos de quienes nos gusta hablar, quienes nos deleitamos en hablar y hablar. No, el apóstol simplemente quiere que seamos sabios. Escuche bien, quiere que seamos sabios en el uso de nuestra lengua. Proverbios 17:28 dice así: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Es interesante entonces notar cómo en esta sección Santiago nos está recordando lo mismo. Escucha. Y eso hay razón, hermanos. ¿Cuántos oídos tienes? 2. ¿Cuántas bocas?
Una, ¿por qué no fue al revés? ¿Por qué no 2 bocas y 1 oído? No, 2 oídos, 1 boca, para que escuches más y hables menos. Eso es, dime reflexión, ¿qué es lo que estás hablando? Es más, Santiago al final va a decir que la verdadera adoración a Dios o la verdadera religión es aquella que frena su lengua, que deje de estar hablando de los demás, que deje el chisme, que tantas cosas, que Santiago en el capítulo 3 lo va a abordar de una manera directa. Así que no se pierda el sermón tercero, creo es el cuarto, el capítulo 3, donde habla específicamente de la lengua. Entonces es importante esto, es tan serio lo que Santiago nos está presentando. Así que lo que agrada a Dios, oye, escucha con atención la palabra. Un segundo consejo, una segunda enseñanza. ¿Qué es lo que verdaderamente agrada a Dios? Es obedecer la palabra. Miren lo que dice el versículo 22. Miren lo que dice el versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Te das cuenta? El que oye la palabra, pero no la obedece, se engaña a sí mismo, dice el texto. Santiago desea que quienes han de leer su carta, pues no se autoengañen, pensando que solamente es escuchar la palabra sin ponerlo en práctica. No basta oír el mensaje solamente, mis amados. No basta venir a escuchar el mensaje. No basta. Si usted piensa que ya vino a la iglesia, vino al culto y escuchó el mensaje, qué bonito estuvo el mensaje, ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya escuché el mensaje. No. Santiago dice, no basta. Y usted dice, pues entonces, ¿por qué estoy aquí? Espérese, no se vaya con esa idea. Pero Santiago está diciendo, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario te engañas a ti mismo. Jóvenes, hermanos adultos, usted quiere hacer algunas cosas por ahí, jóvenes quieren hacer cosas malas, ¿de quién se esconde? Sus padres, ¿no? Bueno, hay hermanos que están del pastor. Oye, por este lado pasa el pastor. Vete, por ahí he visto algunos. He pasado por sus trabajos. Pasado. Un día pasé ahí donde trabaja Benja, por ejemplo. Pero algunos se esconden de las personas. Se esconden de los hijos, se esconden de los padres. Ay, no va a venir mi papá y hace lo que hacen, pero escondiéndose de sus padres. Tristemente, algunos hermanos se esconden del pastor. Por favor, hermano, ni se esconda de mí. Salúdeme cuando no se esconda de mí. Santiago dice, si tú escuchas y no pones en práctica la palabra, en otras palabras, tienes tiempo de cristiano, escuchando el mensaje, sabes qué es lo que debes hacer y no lo haces, te engañas a ti mismo. Dios está ahí, Dios te está mirando. Tú te estás engañando. Eso está diciendo Santiago. Es importante entonces, hermanos, remarcar esto que dice Santiago. Remarcarlo. Santiago está hablando de una cultura, obviamente, oral. De hecho, así era, no hay libros, no tienen libros. Por eso dice, oye. No solamente basta oír, dice Santiago, porque es la cultura en la que está. Solamente, acuérdense que era relatos, así enseñaba. Pero quizás ahora, aplicándolo ahora, si Santiago hubiera estado escribiendo en la actualidad, entonces no solo habría censurado el hecho de oír o de escuchar simplemente, sino también el mero hecho de leer. Entonces diría Santiago así, no basta con escuchar la palabra, no basta con leer la palabra, y quizás hasta pudiéramos decir, no basta con mirar la palabra, porque luego hay videos, luego hay, etc. Entonces Santiago está diciendo, no basta con eso. No basta. El énfasis en este párrafo está puesto en el oír, pero también en el hacer. Santiago exhorta entonces, y es su preocupación, que sus lectores solamente puedan ir escuchando pasivamente la palabra,
Y luego termina él, ¿no? Diciendo: la religión verdadera es una vida activa que se construye, obviamente, a lo escuchar. Pero es acción. Escuchar la palabra, pero no obedecerla, mis amados, es inútil. Escuchar la palabra, pero no ponerla en práctica, es inútil. Un ejemplo, es como ir al médico. Escuchar el diagnóstico de la enfermedad, pero no someterse al tratamiento. ¿Se dan cuenta? Va al médico y llega y le dice: oiga, fíjese que me siento así, así, así. El médico dice: sí, tiene un problema, y le dice una enfermedad bien fuerte, bien difícil. Y usted dice: ah, qué bueno, médico, muchas gracias, gracias por decírmelo, adiós. ¿Así? No, o sea, no puede usted escuchar el diagnóstico y no hacer nada al respecto. Dice Santiago: el que oye la palabra y no la hace, es como aquel que se mira en el espejo y luego se va, y cuando regresa ya no se acuerda de cómo es. Acuerda que los espejos de aquel tiempo no eran como hoy, no eran opacos, no eran esos espejos claros donde usted puede ver su rostro claramente. No era así. Santiago está diciendo eso. Es inútil, mis amados, escuchar y no hacer. ¿Qué va a hacer usted, mi amado hermano, ahora que usted está escuchando la palabra de Dios? ¿Qué va a hacer? La religión verdadera va más allá de solamente escuchar. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Muchas veces. Muchos sermones. ¿Cuánta palabra usted ha escuchado? Mucho. ¿Cuánto ha hecho? Y por último, lo que agrada a Dios es oír la palabra de Dios con mucha atención. Luego es poner en práctica, obedecer. Y en tercer lugar, de acuerdo a los últimos versículos, es evidenciar en nuestra vida la palabra de Dios. Y este es el problema número uno en muchos cristianos. Hay mucha predicación, pero esa predicación está produciendo solamente oyentes que no practican la palabra. Puede que usted llene su cuaderno de notas. Puede que usted llene su cuaderno de notas que usted hace cuando lee la Biblia o cuando escucha la palabra. Puede que esté lleno de información su mente. Puede que usted esté familiarizado con los términos que usa la Biblia y que usted sepa el idioma original incluso. Pero solamente es información que hay en su mente. La gente, hay muchos cristianos que están saliendo quizás de nuestras iglesias cada domingo solamente informados, pero no están siendo transformados por la palabra. Porque siguen viviendo igual. Porque no se ve la evidencia en su vida familiar, en su vida personal, en su trabajo, donde quiera que usted esté. ¿Qué está pasando entonces? Que usted está saliendo informado, pero no transformado. Y eso es muy serio. Y ese es un problema muy fuerte hoy en día. Sabemos más de lo que estamos practicando y haciendo. No necesita usted más información, mi amado hermano. Ya tiene más información. Hay mucha información ahí en su cabeza. Lo que usted necesita es practicarla. Lo que yo necesito es practicar eso. ¿Cuánto de lo que usted escucha está practicando? Por eso es que hoy en día existen muchos creyentes de la palabra, pero no practicantes de la palabra. Y es un problema muy serio. Si usted puede decirme esto. Vaya a su trabajo, ahí en su trabajo. ¿Cuánta gente dice que es cristiana y no se comporta como un cristiano? ¿Lo ha visto? ¿Lo mira usted todos los días? Voy a decir en el espejo, pero... O sea, ¿qué dice ser cristiano? De verdad, estamos cansados de eso. La gente está cansada de eso. Patrones que tienen gente a su cargo que dicen que son cristianos y están cansados de eso, porque aquel que dice que es cristiano se está comportando como cualquier otro. Muchos patrones de hoy en día que se están quejando de eso. Tengo gente que es cristiana trabajando conmigo, pero llega tarde, roba las cosas. Yo digo, ¿y quiénes son? Pues dicen que cristianos. Pero hay muchos empleados también, muchos empleados hoy en día que se están quejando de patrones que dicen que son cristianos.
muchos empleados, hermanos nuestros, que están quejando y que dicen, pastor, pues es que mi patrón dice que es cristiano, pero me trata así, no me ha pagado, no ha hecho esto, todo. ¿Existe? Sí existe. Existe. ¿Qué está pasando? Precisamente eso, hermano. Que no existen más creyentes o que existen más creyentes que practicantes de la palabra. Es por eso que hay muy poca diferencia en la iglesia de hoy entre los creyentes y los no creyentes en términos de estilo de vida. Y es por eso, porque nuestra vida no está siendo cambiada. El propósito de la palabra de Dios es cambiar nuestra vida y hacernos semejantes a Cristo. Ese es el propósito. El asunto es que usted llega a su trabajo y ahí no se distingue, es cristiano o no es cristiano. Ya no, se ven igual. Se comportan igualito que el otro, que no lo es. Es más, hasta algunos dicen, hasta pareciera que es cristiano fulano, pero no es. Pero pareciera que sí. ¿Por qué? Por su comportamiento. ¿Y el de usted? Ah, pero usted sí dice, soy cristiano. Es más, hasta lleva una playera donde dice, Cristo en mí. Quítate esa playera. Por favor, quítate esa playera. Si es que te vas a estar comportando como alguien que no da evidencias de lo que Dios está haciendo, la palabra de Dios en tu vida. No sé, sinceramente, a veces a mí esta cosa me da ponerme algo así que diga, ¿no? De verdad. Hasta siento en mi carro también ponerle ahí Cristo te ama y gritándole al cabezón. ¿Se imagina? Voy con mi carro diciendo Cristo te ama aquí y una de esas se me sale, ¡oye, te pasa! Pero Cristo te ama, ¿eh? Y te va a responder, ¡ah, qué bonito, Cristo, sí, tú! Cuidado con esos carros que le ponen pececitos. Es compromiso. No nada más es ponerle pececito por nomás ponerle pececito, ¿eh? Lo que es el simbolismo de cristiano, ¿no? El asunto es que el chasco que se lleva la gente a veces. Ustedes que el carro nada más es cristiano, pero el que está manejando. No sé. De eso se trata, hermano. Esto es serio. Usted debe de hacer la diferencia ahí donde está. Usted debe ser un misionero ahí donde está, donde quiere compartir el mensaje. Y a veces ni siquiera tiene que compartirlo con la boca. Tiene que mostrar. Porque eso es lo que más queda en la vida de la gente. Mis amados, es necesario que conozcamos la palabra de Dios, pero ese conocimiento tiene poco valor si no actuamos conforme a él. El mensaje de Santiago entonces es que a través de nuestro comportamiento debe hacerse evidente que obedecemos a la palabra. Así que es necesario prestar atención a lo que la palabra de Dios enseña, es necesario conducir la vida conforme a lo que esa palabra nos está enseñando y es necesario mostrar en hechos concretos nuestra obediencia a lo que Dios dice en su palabra. De eso se trata. Y ese es el corazón de esta sección. El énfasis de esta sección de Santiago está puesto en el hacer. En el hacer. Y luego